Hola chicas, hola chicos, bienvenidos a nuestra última clase antes de Semana Santa. ¡Qué guay que llega Semana Santa y podemos estar en casa todo el tiempo del mundo, descansando! Bueno, es una clase de teoría y vamos a ver la teoría del tema 4. Todo lo que voy a contar lo tenéis en el libro verde, ¿de acuerdo? Lo tenéis también en el PowerPoint de Moodle y son los apartados que aparecen en la estructura del tema. Entonces, lo primero que vamos a ver es la clasificación de los fluidos en función de su comportamiento newtoniano o no newtoniano, es decir, vamos a hacer una introducción a lo que es la reología o el comportamiento reológico de los diferentes materiales, que se entiende como el comportamiento ante situaciones de deformación o de esfuerzo. Fijaros, Newton hizo el siguiente experimento. Cogió un suelo fijo, es decir, esta parte del suelo es fijo, colocó un fluido, esto es un fluido, el que sea, y en la parte superior colocó una placa, ¿de acuerdo? De tal manera que lo que hizo fue aplicar una fuerza sobre esta placa, ¿de acuerdo? No una fuerza vertical, porque entonces estaríamos ejerciendo una presión, sino una fuerza tangencial, ¿de acuerdo? Muy bien, midió esta altura y midió la velocidad que alcanzaba esto, es decir, porque cuando yo le aplicaba una fuerza, evidentemente, el fluido sufría una cierta deformación. ¿De acuerdo? Bueno, pues Newton descubrió que se podría encontrar una relación entre la expresión que relacionaba la fuerza que yo estoy aplicando por la superficie, pero la superficie no la normal aplicación de la fuerza que volvería a ser la presión, sino la superficie, vamos a ponerlo esto en 3D, esta superficie, es decir, la superficie que está friccionando con el fluido, es decir, que está en contacto directo con el fluido. Bueno, pues podría existir una relación entre esta expresión y el cociente entre la velocidad y la distancia entre las dos placas, es decir, la velocidad que alcanzaba la placa superior y la distancia que hay, o la altura del fluido. A esta primera expresión lo vamos a llamar con la letra griega tau, y es lo que se conoce como esfuerzo cortante. Y esta segunda expresión lo vamos a llamar con la letra griega gamma, y es lo que se conoce como deformación. En función de cómo se comportaban estas dos variables, Newton hizo una clasificación de los diferentes tipos de fluidos, y así habló en un primer caso de lo que llamamos los fluidos newtonianos. ¿Cuáles eran los fluidos? Voy a dejar el libro que lo tengo en la mano. ¿Cuáles eran los fluidos newtonianos? Los que siempre existía una relación constante entre estas dos variables. Es decir, la relación entre el esfuerzo cortante y la deformación siempre era la misma y las dos variables eran directamente proporcionales. A esa constante que relacionaba las dos variables fue lo que Newton denominó viscosidad. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, y después había otro tipo de fluidos, que son los fluidos no newtonianos, donde la relación entre el esfuerzo cortante y la deformación ya no era constante, sino que dependía de una función. Dependiendo del tipo de fluido, aquí voy a tener una función u otra, pero no siempre tomaba el mismo valor. Teniendo en cuenta esta clasificación, y borro ya por aquí, yo puedo representar en una gráfica el esfuerzo cortante frente a la deformación. ¿Cómo sería la representación para un fluido newtoniano? Lo voy a hacer un código de colores. Para un fluido newtoniano, lo voy a pintar en negro, sería siempre una línea recta inclinada y que pasa por el origen de coordenadas. La tangente de este ángulo es el valor de la viscosidad, ¿de acuerdo? O lo que es lo mismo, la pendiente de esta recta, si esta recta es del tipo igual a mx, esta pendiente, que es igual a la tangente del ángulo, es igual a la viscosidad. ¿Cómo sería la representación de los fluidos newtonianos? Pues ahí ya va a depender, porque va a depender de cómo es esta función. En el libro verde os hablo de diferentes tipos de fluidos newtonianos, de fluidos no newtonianos, pero vamos a centrarnos en los dilatantes y los pseudoplásticos. Un fluido dilatante sería algo tal que así. Este sería el dilatante. Y un fluido pseudoplástico sería algo tal que así. Vamos a intentar entender pseudoplástico. Vamos a intentar entender lo que significan estas dos gráficas. Para el caso del fluido dilatante, si os dais cuenta,
aquí en el eje Y, recordad que tenemos el esfuerzo cortante, y en el eje X tenemos la deformación. Si os dais cuenta, para esfuerzos cortantes muy pequeños, es decir, para fuerzas muy débiles, se consiguen grandes deformaciones. Es decir, se produce mucha deformación cuando los esfuerzos cortantes son muy pequeños. Y sucede justo lo contrario al final, es decir, para esfuerzos cortantes muy grandes, voy a ponerlo aquí, cuando el esfuerzo cortante tiene mucho valor, tiene valores muy altos, a ver si lo consigo poner, se consiguen deformaciones muy pequeñas. Es decir, al principio es muy fácil deformar ese fluido, pero a medida que yo le estoy aplicando mucha fuerza, se deforma muy poquito. Un ejemplo de un fluido dilatante sería, hay un vídeo en YouTube, buscarlo, que es el del programa este no sé en qué canal sale, en Antena 3, creo, no sé, del hormiguero, lo de las hormigas, que tiene una piscina llena de un fluido hecho con maicena y con agua. Entonces, ahí los participantes cuando se suben a esa piscina y prácticamente no hacen fuerza, simplemente se colocan en ese fluido, el esfuerzo cortante es muy pequeño y la deformación es muy grande, es decir, se hunden. Lo mismo que sucede con las arenas movedizas. ¿Qué sucede si yo atravieso la piscina dando pasos fuertes con los pies? Que estoy elevando mucho el esfuerzo cortante, por lo tanto el fluido no se deforma y yo soy capaz de atravesar la piscina. ¿De acuerdo? Sucede justo lo contrario con los fluidos pseudoplásticos, fijaros. Me voy al fluido pseudoplástico y voy a borrar, ya lo tenemos claro, luego lo vuelvo a pintar, voy a borrar este. ¿Qué sucede? Pues que para esfuerzos cortantes muy pequeños, muy grandes, al principio se consiguen deformaciones muy pequeñas. Y cuando tenemos valores muy altos de esfuerzo cortante, valores muy pequeños consiguen grandes deformaciones. No es un fluido, pero es un ejemplo claro. Los globos de estos de globoflexia, de los payasos que hacen formas, al principio intentad inflar un globo de esos con los pulmones. Es imposible. ¿Por qué? Porque estamos ante un comportamiento pseudoplástico. Necesito muchos esfuerzos para conseguir deformaciones muy pequeñas. Pero ¿qué pasa cuando ya está hinchado? Yo, desde luego, necesito una bomba para poder hinchar esos materiales. ¿Qué pasa cuando está hinchado? Que yo lo puedo deformar prácticamente sin ningún esfuerzo. Estaríamos en la parte superior de la curva. Para estos fluidos newtonianos, evidentemente, yo no puedo hablar de concepto de viscosidad, sino que se introduce el concepto de viscosidad aparente. ¿Y qué significa eso de viscosidad aparente? Significa que el valor de la viscosidad es diferente en función del valor esfuerzo cortante de deformación. Me explico. Para cada punto de la curva, en este caso el fluido pseudoplástico o del fluido dilatante, para cada punto de esta curva voy a tener un valor de viscosidad. No siempre es el mismo, como me pasaba en los fluidos newtonianos. Por ejemplo, en este punto voy a tener una viscosidad. ¿Y cuánto vale el valor de esa viscosidad, que es una viscosidad aparente? Bueno, pues es el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. ¿Me explico? Yo quiero saber la viscosidad, voy a cambiar de color otra vez, voy a ponerlo negro. No, negro no, azul. Debería tener más colores. Yo quiero saber el valor de la viscosidad aparente en este punto. ¿Qué es lo que hago? Hago una recta tangente a la curva. ¿Cómo se hace la recta tangente en matemáticas? Si acordaos, primera derivada igual a 0 me da la pendiente de esa recta tangente. Pues bien, la pendiente de esa recta tangente, es decir, la tangente de este ángulo, o lo que es lo mismo, la pendiente, es el valor de la viscosidad aparente. Por ejemplo, en este fluido pseudoplástico, yo quiero saber cuánto vale la viscosidad aparente en este punto, lo mismo. Calculo la recta tangente, calculo la pendiente, y la pendiente es lo que es lo mismo, la tangente del ángulo, es el valor de la viscosidad aparente. Esto lo tenéis que saber hacer de forma matemática, De hecho ha caído en algún examen que os dé la ecuación del fluido pseudoplástico y tenéis que calcular el valor de la viscosidad aparente. Hay algunos ejercicios en el libro azul y ya tenéis en el blog el listado de ejercicios con los que podéis practicar este tipo de cosas. ¿De acuerdo? En el libro verde, aparte de los fluidos pseudoplásticos, fluidos dilatantes y los fluidos newtonianos, tenemos otro tipo de fluidos que, si os dais cuenta, son el mismo comportamiento pero empiezan más arriba. Si habéis entendido todo lo que os he dicho hasta ahora, podéis entender cómo funciona este tipo de fluidos. Os reto a que lo discurráis vosotros, no os lo voy a decir yo todo, porque lo importante, ya sabéis, que es razonar y pensar. No os aprendáis esto que os acabo de contar de memoria porque no tiene sentido. Tenéis que entenderlo. Porque después en los exámenes ya sabéis que me gusta mucho cambiar las cosas. En vez de preguntaros el esfuerzo cortante de formación, hubo un año que pregunté hacer la gráfica en la que en el eje Y aparece la deformación y en el eje X el esfuerzo cortante. O una gráfica donde en el eje X aparezca la viscosidad aparente
y en el eje Y el esfuerzo cortante. Es decir, si esto lo tenemos claro, cómo se combinan estas tres variables, esfuerzo cortante, deformación y viscosidad aparente, esto no tendréis ningún problema. Por si acaso no queda claro, ¿cómo va a funcionar la viscosidad aparente en los fluidos dilatantes? Pues al principio la viscosidad aparente es pequeña y el valor va aumentando, porque el valor de la pendiente de la recta tangente cada vez va siendo mayor. Y lo contrario sucede con los pseudoplásticos. Es decir, la viscosidad aparente va disminuyendo a medida que aumenta la deformación o que aumenta el esfuerzo cortante, porque la pendiente de la recta tangente va disminuyendo. Esto último, que de hecho no lo aprendéis de memoria, lo tenéis que ver en el gráfico. Decidme si lo veis. Hago una pausa y paso al siguiente apartado del tema. Venga. 1, 2, 3. Dentro de un momento volvemos otra vez. Vale. El siguiente apartado del tema es la clasificación del flujo de fluidos. Bueno, entended, como siempre os he dicho, que cuando yo clasifico a alguien, cuando clasifico algo hay que dar el criterio con respecto a lo cual lo estoy clasificando, ¿de acuerdo? Es decir, yo puedo clasificar a los alumnos de una clase en función de... A ver, lo voy a contar bien. Digo, clasificad a los alumnos de esta clase. Claro, la pregunta es ¿cómo? ¿En base a qué? Ese es el criterio que hay que indicar siempre que yo os pido una clasificación. Pues, en el caso de los fluidos, por ejemplo, los puedo clasificar en función de su color, en función de su densidad, en función de... Nosotros normalmente los fluidos los clasificamos en compresibles e incompresibles en función de su variabilidad de volumen con la presión, ¿no? Bueno, pues el flujo de fluidos se puede clasificar de varias maneras. De nuevo puedo clasificar un flujo de fluidos, que es un fluido en movimiento, en función de si varía o no la presión a lo largo de la conducción, y entonces un flujo de fluido compresible o incompresible. Pensad en esto, que tiene más tela, o sea, que hay que darle una vuelta. Pero la clasificación más convencional que se hace del flujo de fluidos es en función de un número dimensional que se llama el número de Reynolds, que viene por un experimento que hizo un investigador que se llamaba Reynolds, un científico. Bueno, este es el sueño que todos los investigadores queremos conseguir. Bueno, no sé si todos, pero os imagináis conseguir un número que llevara vuestro nombre. Imaginaos el número de Lucifer y que lo estudiaran todos los alumnos dentro de 10 años. El número de, yo qué sé, de Laura o el... Flipante. Bueno, anyway, voy al grano. ¿En qué consistía el experimento de Reynolds? Reynolds tenía una conducción de un fluido, por aquí circulaba un fluido, en este sentido, y lo que hizo fue, mediante un microtubo, introdujo una tinta de color, un chorro de tinta. Vamos a poner que introdujo un chorro de tinta negro, ¿de acuerdo? Bueno, entonces lo que hizo Reynolds en un primer momento, después trabajó con más variables como puede ser el diámetro, como puede ser la historia de la tubería, etc. Pero en principio jugó con la velocidad. Y entonces observó que cuando las velocidades eran bajas, cuando soltaban la tinta de color en la tubería, por aquí está circulando fluido, acordaros, por aquí está circulando fluido. Cuando soltaba la tinta de color en la tubería, se mantenía el hilo de la tinta de color. Es decir, yo podía percibir con una distancia del punto en que suelto lo diré, macho, estoy atravesado. Del punto donde suelto la tinta de color, yo podía seguir viendo ese hilo de color. No desaparecía el hilo de color. ¿Qué sucedía cuando empezaba a aumentar la temperatura? Digo, las velocidades. Bueno, tenemos el mismo experimento, lo que voy a hacer es aumentar la velocidad y empezaban a producirse fluctuaciones en ese hilo de color. Esto es para, vamos a poner, velocidades medias. Velocidades medias. Y finalmente, va un poquito más ancha la tubería. A ver, aquí, el hilo de color. Ah, no, que esto es azul. Que he confundido los tapones. Ahora. Vale, el hilo de color. Y cuando las velocidades eran muy altas, al final el hilo de color desaparecía. Velocidades altas. Es decir, se producían tantas turbulencias que el hilo de color desaparecía. ¿Cómo explicó esto Reynolds? Bueno, pues habló de que en este caso, cuando las velocidades eran bajas... Madre mía, qué rollo de colores tengo. El fluido se comportaba como si se transportase en capas paralelas, esta es la tubería, en capas de fluido paralelas, de tal manera que no existía interacción ninguna de forma transversal entre una placa y la siguiente. De tal manera que, ¿qué es lo que sucedía? Que cuando el hilo de color entraba en una de estas placas, como siempre seguía una línea más o menos recta.
¿Qué sucedía cuando las velocidades eran mayores? Que empezaba a haber fluctuaciones transversales entre las placas. De tal manera que el hilo de color ya había un trasvase molecular entre las diferentes placas y por eso se producían esas variaciones. ¿Y qué sucedía cuando la velocidad era muy alta? Que evidentemente el fluido no se comportaba de ninguna manera en el avance, sino que tenía un avance, podemos decir que browniano, es decir, iba avanzando, pero en cualquier sentido. A este primer régimen, o esta primera situación, fue lo que Reynolds denominó como régimen laminar. Esta segunda situación lo llamó como régimen de transición y esta tercera situación lo llamó como régimen turbulento. Y ahora dijo, necesito algo para definir cuando estoy en un régimen laminar, cuando estoy en un régimen de transición y cuando estoy en un régimen turbulento, porque el comportamiento del flujo del fluido es totalmente diferente. Y lo que hizo Reynolds, como os dije, fue encontrar un número dimensional. No solamente jugó con la velocidad, sino que jugó también con el diámetro de la tubería. Y estableció como número que el producto de la velocidad por el diámetro, por la densidad, por la densidad partido por la viscosidad iba a ser lo que llamaría su número de Reynolds. Es un número dimensional, hacer análisis de unidades y comprobar que es adimensional. De tal manera que en función del valor de estas cuentas, yo puedo definir si estoy en un régimen laminar o en un régimen turbulento. Y aquí hay diferentes opiniones en la bibliografía. Es decir, hay autores que establecen que por debajo de 2100 el régimen es laminar. Pero existen algunos autores que hablan de 3100 en vez de 2100. ¿De acuerdo? Y hay autores que dicen que por encima de 2100 el régimen es turbulento y no hablan de turbulento, no hablan de el régimen de transición. Hay otros autores que hablan que por encima de 10.000 el régimen es turbulento y en todo este margen de 2100 a 10.000 establecen diferentes categorías como prácticamente laminar, medianamente de transición completa, de transición intermedia, bueno, diferentes categorías. Quiero que entendáis estas diferencias, porque estáis muy acostumbrados a trabajar con cifras absolutas. Al final lo que yo estoy haciendo es modelizar la naturaleza, la realidad. Entonces, imaginaos que me quedo con el criterio, y vais a entender lo que os trato de decir, ¿eh? Imaginaos que me quedo con este criterio, que es el que aparece en el libro verde. Por debajo de 2100 régimen laminar, por encima de 2100 régimen, turbulento. Turbulento, muy bien. Y si es 2100,00001, y si es 2100 exacto, y si es 2099, es decir, ¿me podéis decir que si me sale 2099,999 tiene un régimen o un funcionamiento diferente que me sale 2100,001? Bueno, pues evidentemente no, por eso digo que lo que hacemos son cifras aproximadas. En torno, cuando tenemos valores por debajo de 2100, podemos asumir que es un régimen laminar. ¿Qué estamos en 2100? Bueno, pues en 2100 es cuando empieza, deja de ser laminar para empezar a tener esas, parte de las moléculas empiezan a hacer trasvases, modificaciones o desplazamientos transversales, ¿de acuerdo? Pero sí que quiero que entendáis que estos valores dependen de los diferentes autores. Hagamos este punto. Esto va a ser muy importante cuando calculemos en las clases de seminario las pérdidas energéticas de una conducción de fluidos, ¿de acuerdo? Pero ya lo veremos en su momento. Voy al siguiente apartado, ya casi acabamos el tema. Venga, doy un corte. 1, 2, 3. Dentro de un momento volvemos otra vez. Muy bien, pues lo último que os quiero contar tiene que ver con las unidades en las que se medía el balance de energía. ¿Os acordáis que os expliqué en la clase anterior que cuando yo coloco mi balance de energía GH más V cuadrado partido por 2 más P partido por ρ, estoy midiendo la energía en el balance energético en energía específica, en julio kilogramo. Y esto tiene unas ventajas y que espero que con el entregable que os mandé os hayáis dado cuenta. ¿Os acordáis cuando yo os preguntaba qué relación existe entre la potencia y la energía específica de la turbina? Pues espero que todos habéis llegado a la conclusión de que es el flujo másico. Es decir, la potencia que yo necesito para que circule un fluido es igual a la energía específica de ese dispositivo por el flujo másico que está circulando por él. Si hacéis el análisis de unidades, me sale que julio segundo es igual a julio segundo.
Es decir, imaginaos una conducción en la que yo tengo tengo que colocar una bomba. Es decir, si es una conducción, yo tengo que desplazar el fluido desde un punto 1 hasta un punto 2 y coloco una bomba. Y os pido que me calculéis la potencia de esta bomba. Muy bien, GH más V1 cuadrado partido por 2, más P1 partido por ρ, más la energía de bombeo, que es una ganancia, GH sub 2 más V sub 2 cuadrado partido por 2, más P partido ρ, más las pérdidas energéticas. Si yo aplico el balance de energía y calculo este término, lo que estoy calculando es la energía específica de la bomba, pero no la potencia. ¿Qué tengo que hacer para sacar la potencia? Multiplicarla por el flujo másico. Si yo lo multiplico por el flujo másico, es decir, por los kilogramos segundo que están circulando, ya puedo calcular la potencia de la bomba. Y respecto a las potencias de la bomba, daros cuenta que podemos hablar de una potencia teórica y de una potencia real. La potencia real es la que realmente está utilizando el fluido, ¿de acuerdo? Y la potencia teórica es la que por la que me están vendiendo, pero parte de esta potencia la está utilizando la bomba para su propio funcionamiento. Es decir, la potencia teórica siempre va a ser mayor que la potencia real. Cuando yo hago un fluido, cuando yo hago un problema y calculo directamente la potencia a partir de mi balance de energía, estoy calculando la potencia real. Si yo os digo que me digáis la potencia de la bomba que yo voy a comprar, tendréis que dividirlo por el rendimiento. Si yo divido un número por el rendimiento, me sale un número mayor, que es la potencia teórica. Y al revés, es decir, si os digo, la potencia que he comprado de la bomba es de tantos kilovatios y tiene un rendimiento del 80%. Para meterla dentro de mi Bernoulli tengo que pasar de la potencia teórica a potencia real, y en ese caso, como estoy buscando un número más pequeño, tendría que multiplicarla por el rendimiento. Muy bien, esto respecto a las potencias. Vamos a las unidades del Bernoulli, que es lo que yo quiero. Decíamos que esto era, suponiendo las ecuaciones básicas de Bernoulli, es decir, no incluimos ni bombeos ni pérdidas de fricción, se podría hacer, que esto era constante, es decir, la suma de la potencial, la cinética y la de presión permanecía constante a lo largo de toda la conducción. Bueno, ¿qué pasa si una ecuación donde el resultado es una constante la multiplico o la divido por otra constante? Que sigue valiendo la ecuación. Me explico. ¿Qué sucede si yo divido toda esta ecuación por la aceleración de la gravedad, que es una constante? Bueno, me va a quedar h más v sub 2 cuadrado partido 2g más p ρ por g, y esto es el peso específico. Y esto vuelve a ser constante. Otra constante, voy a llamarlo constante prima. Pero sigue siendo una ecuación del balance de energía. Estoy considerando la energía potencial en términos de altura, la energía cinética en términos de altura y la energía de presión en términos de altura. ¿Y por qué digo en términos de altura? Porque si hacéis un análisis de unidades, lo estoy midiendo todo en metros. Estoy haciendo, flipad, un balance de energía en metros. Esto se utiliza mucho en el mundo de las conducciones de riego, de agronomía, de embalsados, incluso de fontanería. Es decir, cuando un fontanero va a tu casa, normalmente te habla en metros de agua y no te habla en energía de agua. Entonces lo que estamos haciendo es el término de energía específica dividirlo por la aceleración de la gravedad. Y tengo lo mismo, pero en metros. ¿Qué sucede si yo multiplico ahora por la densidad? Que es una constante si estamos hablando de líquidos. Pues me va a quedar GH por ρ más V sub 2 cuadrado por ρ más la presión. Y esto vuelve a ser una constante. Pero ahora estoy midiendo mi balance de energía en pascales. Estoy haciendo un balance de energía medido en pascales. Esto es muy importante, porque yo en cualquier momento puedo pasar de medir mi balance de energía de unas unidades a otras. ¿Y qué utilidad tiene esto? Bueno, pues porque a veces los balances de energía me interesa más hacerlo en unas unidades que en otras. Me explico. Imaginaos que yo tengo este dispositivo. Si a un depósito, yo tengo aquí una columna de agua de 3 metros y yo quiero hacer un balance de energía entre el punto 1 y el punto 2. ¿De acuerdo? Y esto es estático, es decir, aquí tengo una válvula y la válvula está cerrada. Por aquí no circula fluido. ¿De acuerdo? Voy a poner el punto de cota 0 en el punto 1. Entonces voy a hacer un balance de energía convencional. ¿Cómo lo haría? GH es 1 más V es 1 cuadrado partido por 2 más P es 1 partido por ρ. Voy a quedarme solamente con la parte del punto 1. Muy bien. Este término se va, este término se me va y me queda solamente que es la presión que tengo en 1 partido por ρ. Si yo no sé cuánto vale esta presión, que ahora vamos a ver que sí que podría saberlo, ahí me quedaría la incógnita, no podría resolver el ejercicio. Esto si yo lo hago en julio kilogramo. Pero ¿qué pasa si yo hago el balance en metros? Es decir, si yo lo hago en metros, me quedaría, y lo que hago es dividir toda esta expresión por la aceleración de la gravedad. Yo sé que la energía que hay en 1 es igual directamente a 3 metros, porque es la columna de agua que tengo encima.
que no os lo creéis, sería, voy a hacerlo, h es 1 que vale 0, más v es 1 cuadrado partido 2g, más p es 1, la presión partido por el peso específico. Este término es 0, este término es 0, y esto es ρ por g. Voy a poner ρ por g mejor. ρ por g. Esto tiene que ser lo mismo que esto. Lo que pasa es que aquí lo estoy midiendo en julio kilogramo y aquí lo estoy midiendo en metros. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Sabéis que la presión que hay en el punto 1 es la presión estática de un fluido, y la presión estática de un fluido es ρ por g por h, siendo ρ la densidad del fluido que está encima, y G la aceleración de la gravedad, y h la altura del fluido que tengo encima. Esa es la presión estática del punto 1. ¿De acuerdo? Pues voy a sustituir este valor, que es peso 1, en la expresión 1. Voy a poner 1 aquí y voy a poner 2 aquí. En el punto 1, si yo sustituyo peso 1 por ρ por g por h, ρ por g por 3, partido por ρ. ρ y ρ se me va y me queda 3 por 9,8. En julio kilogramo. ¿De acuerdo? Voy a la expresión 2, que estoy midiendo la energía en metros. Sustituyo aquí ρ por g por 3 partido ρ por g. Se me van densidades y me queda 3 metros. ¿Cómo se pasa de julio kilogramo a metros? Dividiendo por la aceleración de la gravedad. Es la misma expresión. Lo que pasa que a mí, cuando yo hago un balance de energía, me es más cómodo partir directamente que la energía en 1 son 3 metros, en vez de trabajar con julio kilogramo. Bueno, esto es una cuestión de gustos, pero sí que es cierto que hay, en algunos libros, siempre la ecuación de Bernoulli va a venir de esta forma, en forma de metros y no en forma de julio kilogramo como hacemos nosotros. Estad atentos a esas cosas. Incluso yo algunas veces os mando calcular cosas y os digo, dámelo en la energía en metros o la energía en pascales. Y yo creo que está. Sobre esto, en la clase de seminarios que calcularemos las pérdidas por fricción, doy una vuelta más a todo esto, ¿de acuerdo? ¿Qué clase más cortica? Que ya no os veo hasta después de... Bueno, lo de veros es un decir, pero que después ya tenemos Semana Santa y ya no tenemos clase hasta dentro de 2 semanas. Que disfrutéis, como siempre os digo, que estudiéis, que hagáis deporte, aunque sea en casa, que os relajéis y que de todo se sale, No lo olvidéis nunca. Chao.